Andy, como bien anunciaste al inicio del programa, nos estamos enfrentando como mundo, en todo el mundo, un fuerte rebrote de los contagios de COVID-19. Y esto digamos que era esperable y natural. Ya hemos pasado por una época donde las sociedades, donde las economías comenzaron a abrir un poco más, porque el impacto económico tan fuerte, la menor probabilidad de muerte, porque sí tenemos que decir que si bien han aumentado mucho los contagios, la tasa de letalidad es mucho más baja. Ya los países han aprendido a controlar la enfermedad, pero aún así, o sea, aunque la tasa sea baja, si mucha gente se contagia, el total de muertos, pues claramente que va a ser mucho más alto. Y además, obviamente, los temas de los sistemas de salud que están preparados, porque no es solamente que yo, cuando tú llegues, te pueda gestionar, efectivamente, es que tú puedas llegar y que no se me llene y se me colapse el sistema de salud. Y eso lo estamos viendo sobre todo en Europa, Andy. Últimamente hemos visto países, todo tipo de países, ¿verdad? Pero estamos viendo cómo está resurgiendo fuertemente en España. En España estamos hablando que han habido hasta un día con más de 35,000 confirmados. Si bien obviamente ya tenemos una tasa de mortalidad, una tasa de letalidad en España menor al 3%, 2,8%, recordemos que en estos países estaba cerca del 6%, ya hoy en promedio de todo el periodo está en 2,88%, o sea, eso está por debajo ya prácticamente del 2%. A nivel mundial se estiman casi 60 millones de personas que ya han sufrido el contagio del COVID. También en Francia, un fuerte repunte en Francia. Por primera vez, el presidente Macron implementó medidas un poco más duras, porque tenemos que recordar que desde el inicio este fue de los presidentes que fue, digamos, un poco más laxo, nunca cerró la economía, no hacía los temas de toque de queda, en esta vez ha implementado toque de queda, cerrado la economía también, pero ya obviamente en Francia se llevan casi 2 millones de confirmados. Y hay un repunte cuando tú ves la curva, Andy, en absolutamente todos los países del mundo. ¿Esto qué ha conllevado? Estamos viendo ya países que están comenzando a implementar cierres de la economía, que están, por ejemplo, en España. Antes no se necesitaba que tú llevaras una prueba COVID positiva, ahora están diciendo, mira, tú necesitas traer una prueba con 3 días, como la teníamos nosotros al inicio, ¿verdad? Han comenzado a pedir, a solicitar, están implementando las cuarentenas de 15 días cuando tú vienes del exterior. En países, otros países, los europeos son los fuertes, pero Estados Unidos también, sobre todo luego de las elecciones que hubo un rebrote de la enfermedad, pues también comenzó a poner reglas. Y Estados Unidos y Canadá, a diferencia de muchos países europeos, sí tienen reglas diferentes por estado. Entonces, cada estado ha implementado sus reglas. Por ejemplo, el estado de Nueva York ya tiene casi 1 mes y medio, cada vez siendo más fuerte en los temas de aceptar personas que vienen de fuera, y Canadá ni se diga. Entonces, ya los países están también comenzando a analizar, digamos, cómo pueden lidiar con esta situación, porque tú lo dijiste muy bien al inicio. Los cierres de las economías están llevando a quiebras empresariales de pequeños, micro, grandes empresas, sobre todo, digamos, la industria aérea que sobre todo es de estos grandes países. O sea, tú encuentras la industria aérea de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Rusia, de España, de Italia, de Francia, que son sectores que no son menores, pues también están sufriendo mucho con estos impactos. Y esto para países como nosotros tiene implicaciones no menores. Ahora mismo, Andy, entra la temporada más alta, que es el invierno. Cuando llegan a República Dominicana, algunos europeos, no todos, porque España viene más en el verano, pero también te llegan suramericanos, obviamente estadounidense, canadiense bastante. Entonces, este resurgimiento que era esperable, que mucha gente lo decía, vuelve a surgir justo en esta temporada, que es una de las temporadas más altas. Y obviamente que ante una situación así, pues se requiere realmente
en un país como el nuestro, reforzar, ser todavía más estricto en términos de cómo gestionamos internamente el COVID. Tenemos que seguir dando ese mensaje de seguridad interna, seguir dando ese mensaje de que en aquellas zonas donde hay turismo se está más controlado el turismo. El gobierno ya ha ido publicando lo que son los boletines de la zona turística y vemos que efectivamente en esas zonas el contagio del COVID está un poquito más controlado que en las ciudades, que a nivel promedio del país y hay mayor control. También el establecer, el estrechar todavía más las relaciones, contar la historia en esos países podría mitigar el efecto negativo que efectivamente esto tendría sobre la industria turística. Pero vuelvo y te digo, a ver, cuando tú hablas, los países están todos, Andy, esto va a cerrar los países, se va a controlar y dependiendo de cuándo llegue la vacuna, si no vamos a tener otra vez otra oleada, porque de esto se trata. Es un escenario intermitente que muchos países lo descubrieron desde el inicio, ¿verdad? O sea, hay países europeos que desde el inicio comenzaron a hacer sus laboratorios y a tener estos elementos intermitentes por zonas diferentes para poder medir efectivamente cómo podrían lidiar con la enfermedad. Quizá claramente hemos dejado las etapas de apertura, quizás muy largas, entonces obviamente controlar la subida va a requerir de medidas un poco más drásticas, Andy. Esto tiene preocupado a los organismos multilaterales, internacionales, pero como tú bien dices, hay esperanzas en el camino. El surgimiento de todo este tema de las vacunas, creo que Brasil acaba de anunciar, Pfizer, también que tiene altas probabilidades de éxito. Y obviamente eso tenemos que estar claro, Andy. Esto es un proceso gradual. O sea, no es que mañana el mundo entero va a tener acceso a esa vacuna. Eso lleva todo un proceso, por ejemplo, en algunos países de aprobación, porque lo hace el laboratorio, eso tiene que llevar un país de aprobación en los diferentes sistemas de salud de casi todos de muchos países, o sobre todo, obviamente, de los europeos y americanos, que son los más fuertes. Y después, obviamente, un proceso de producción, un proceso de tener acceso a esto, donde los organismos multilaterales juegan un rol importante para países como los nuestros. Pero obviamente, Andy, nos toca en un momento como este seguir, no soltar el paso. Nosotros hemos hecho medidas de flexibilización que han impactado positivamente la economía, lo hablábamos en programas anteriores sobre cómo ha venido la economía dando paso. Obviamente se han aumentado las horas para los temas de toque de queda, se han dejado los deliveries, se han hecho aperturas o flexibilidades en algunos sectores, pero ciertamente esto es algo que vuelve, digamos, a cerrar el año con un elemento que puede ser preocupante, pero mucho mejor que la situación que nosotros vivimos en el segundo trimestre del año. Sí, yo creo que es importante que el gobierno, visto el panorama, debe sentarse a redefinir sus pronósticos de dónde pueden ser las fuentes de la recuperación económica. No hay duda de que el turismo, que quizás las autoridades en un momento pensaban que ya entrando en el 2021, en el segundo trimestre, las cosas podían cambiar muy favorablemente. Quizá conviene, aunque es bueno seguir apostando al escenario positivo, pero prepararse para el escenario no tan positivo de que el origen de donde vienen nuestros turistas mantengan políticas que nos hacen difícil a nosotros recuperar el sector al ritmo que nosotros queremos. Gracias a Dios, algo que estamos viendo en el sector, eso es muy importante en lo que se define el problema de la demanda, es que a través de la oferta a la construcción de nuevos hoteles, nuevas iniciativas, estamos mandando una señal sumamente positiva al exterior en el sentido de que
Los inversionistas perciben esto como un choque transitorio, pero tienen una apuesta muy fuerte a favor del turismo dominicano y en consecuencia esto es un sector que está para quedarse y para seguir contribuyendo a la solidez del crecimiento económico de nuestro país. Entonces, eso es positivo porque mientras mande esa señal, al mismo tiempo, vía el segmento de la construcción privada, le mete a la economía por el lado de la demanda agregada factores de crecimiento que tienden a compensar la baja de demanda turística que estamos observando en este momento. El reto más grande en sí no es aparentemente el que las farmacéuticas puedan producir masivamente la vacuna. Las informaciones que se tienen es que la mayoría hicieron una especie de un acuerdo implícito donde se arriesgan y comienzan a producir anticipadamente la vacuna. Y las informaciones que se tienen es que algunas de estas empresas farmacéuticas ya tienen una buena cantidad de vacunas producidas a la expectativa y haciendo una apuesta, porque ha sido simplemente una actitud especulativa de que si la vacuna funciona y genera los niveles de efectividad, recordemos que la FDA de los Estados Unidos apenas le va a exigir un 50% de efectividad. Ya la de Pfizer anuncia un 90% de efectividad. AstraZeneca anunciará la efectividad de las de ellos en posiblemente 2 semanas, una vez terminen estas pruebas de la fase 3 que están haciendo en Inglaterra. Pero sin lugar a duda, esto es una noticia que nos alegra de que el sector privado internacional ha entendido que por encima de los beneficios, esto es una coyuntura que afecta a la humanidad y hay que echar beneficios a un lado. La estrategia de vender las vacunas al costo, cedérselas a los gobiernos al costo, es una muy buena decisión. Tenerlas acumuladas ya listas para despacho una vez tengan la aprobación también es muy buena decisión porque cada día que se gane aquí son menos vidas que se van a perder. Es verdad que nuestros sistemas sanitarios en todo el mundo están lidiando mejor con el virus. La tasa de letalidad ha venido cayendo y ha ido convergiendo a lo que los científicos decían que iba a converger. Pero hay una realidad también. Independientemente de que se baja la tasa de letalidad, si tú tienes todos los días récord de aumento en el número de contagiados, eso va a dar lugar a un récord de aumento en la tasa de hospitalización y la tasa de hospitalización están íntimamente relacionadas también a lo que es la tasa de personas que van a fallecer. O sea que nosotros no queremos ver los hospitales del mundo ni de República Dominicana llenos ni saturados, porque eso va a acarrear fallecimientos adicionales indeseados. Entonces, esto es una situación de que las economías tienen que evitar la fractura económica, la quiebra de la economía, mientras establecen los protocolos sensatos que ayudan a contener un poco la propagación. No es que la van a detener, pero que permitan que los sistemas sanitarios lidien. El temor ahora mismo es la voracidad que está teniendo el virus en los Estados Unidos. Mucha gente teme que a raíz de la propia campaña electoral que dio lugar a todos estos mítines y encuentros masivos, principalmente el Partido Republicano, seguidores del Partido Republicano, cada vez que el presidente Trump iba, que estos datos que estamos viendo ahora están reflejando esos encuentros ahí donde mucha gente iba a los encuentros sin mascarilla. Entonces, se está pagando ese precio. Uno no se va a cansar de recomendar y de decir lo que están postulando los científicos, de que, óyeme, la mascarilla contiene hasta en un 95% la transmisión del virus, es incomodísima, no hay duda de que es incómoda, pero es la única forma que uno tiene de más o menos tener reducida la probabilidad de contagio. Creo que la parte clave para el gobierno dominicano es, primero, reconocer que nosotros no tenemos una moneda de reserva. Al no tener una moneda de reserva, los acreedores de República Dominicana van a querer ver bien
cómo está recuperándose nuestra economía, porque saben que el límite de intervención del Banco Central es bastante estrecho, o sea, no tiene grado de libertad como tiene la Fed o como tiene el Banco Central Europeo, o sea, o como tiene el Banco Central de China. Los chinos emiten el yuan, Estados Unidos emite el dólar, los europeos emiten el euro. Tapan cualquier agujero fiscal con esas emisiones. Bueno, listo. En el caso dominicano no es así, porque nosotros lo que tenemos es peso. El peso no es una moneda global, no es una moneda que circula. Consecuencia, nosotros vamos a tener que seguir dependiendo de un fuerte flujo de financiamiento externo. El Congreso ha ido aprobando diferentes préstamos. Hay gente que critica que el gobierno esté aprobando estos préstamos. Señores, dejémonos de necedades. No hay opción. El gobierno tiene necesidad de estos financiamientos para tratar de ver de qué manera puede sostener estos programas de asistencia a los hogares y a las empresas. No hay otra alternativa. Crucemos los dedos de que la economía se está recuperando, las recaudaciones están mejorando y eso nos crea un panorama para el 2021 mucho menos dramático que lo que hemos tenido que vivir en el 2020. Pero en el ínterin, el gobierno lo que tiene que pensar, bueno, si yo no cuento con el turismo para reactivar esto, todos los demás sectores han comenzado ya a repuntar, ¿cuál es el sector que yo puedo empujar? Uno lo está viendo en el ámbito privado, y es el de la construcción privada. La construcción privada se está moviendo, y mucha gente está viendo al presidente Abinader ir a inauguraciones, a inicios, a anuncios de nuevas obras, pero si tú la analizas con cuidado, una tras otra, la mayoría de las que he visto, yo me atrevería a decir 9 de cada 10, son proyectos privados, donde el gobierno va e inaugura, ya sean hoteles, ya sean puertos, etc. Y eso está muy bien. Ahora, pensar que la construcción privada en un país donde la construcción pública pesa mucho, lo puede hacer todo, es un error. Entonces, hemos planteado en programas anteriores, hasta ahora reconocemos que la idea no camina. El hecho de que entendemos que en una emergencia, en un estado de excepción como el que tenemos ahora, nosotros entendíamos que al presidente Abinader le correspondía solicitar al Congreso una dispensa, un sabático, de manera que él pueda tener una nueva ventanilla abierta para la contratación de obras públicas, que es contratación directa y rápida, que no requiere pérdida de tiempo. Todas las demás ventanillas que están abiertas, aún en el ámbito de emergencia económica, cuando usted lee la ley 34006, usted se va a dar cuenta que todas necesitan un proceso de licitación, que en República Dominicana, en el mejor de los casos, puede tomar de 6 a 8 meses. Nosotros entendemos que ese es un tiempo demasiado precioso para nosotros perder y que lo ideal hubiese sido que el Congreso le habilitara poderes al Poder Ejecutivo para identificar 3, 4, 5 proyectos grandes, identificar quiénes son los 5, 10, 15 contratistas más importantes del país, fomentar que se generen consorcios de contratistas para la ejecución de estas obras, con presupuesto ejecutado sobre la base de los programas de administración. O sea, usted va presentando, usted va ejecutando, me va presentando, yo voy a tener firmas supervisoras estrictas, voy a tener comisiones de veedores que van a estar chequeando. Independientemente de que pudiesen haber filtraciones, creo que esas filtraciones son mucho menos dañinas para la economía dominicana que nosotros lleguemos a enero con una tasa de desempleo altísima, con cientos de miles de empresas quebradas y esto repercutiendo negativamente en el sistema financiero y bancario de la nación. Eso es lo que yo quiero que la gente pondere entre una pequeña filtración en una concesión dada grado a grado de contratación directa a un consorcio de contratistas dominicanos que tienen capacidad y experiencia en la ejecución de obras de carretera, puertos, acueductos, etcétera, que lo pueden ejecutar, que pueda tener una filtración X versus una situación de calamidad macroeconómica, porque me empiezan a quebrar muchísimas empresas que no pueden recontratar a su personal
y eso genera un castigo muy duro en la banca. Pero lo va a generar en un momento donde a esa misma banca le hemos pedido, Jackie, 20.000 millones de pesos de adelanto de impuestos, que era un dinero que, dicho sea de paso, la banca lo tenía reservado para capitalizar frente a esta situación. Entonces, yo espero que Banco Central y Hacienda y Superintendencia estén perfectamente conscientes de lo que han hecho, o sea, en el sentido de que, bueno, le pedimos este avance a los bancos, pero reconozcan que los bancos ahora tienen menos margen de maniobra para tomar dividendos y capitalizarlo totalmente en una coyuntura que es lo que amerita. Entonces, preparémonos para enfrentar una situación que no es cómoda, que no es difícil. Por eso es que hemos desde hace meses insistido en que el Poder Ejecutivo y el Congreso tienen que llegar a un acuerdo para desatarles la mano al presidente, al Poder Ejecutivo, para que el presidente pueda, con autoridad y con un mandato del Congreso, contratar obras directas que disparen la construcción pública y que unida a la construcción privada nos ayuden a compensar esta baja dramática que hemos sufrido con la actividad económica debido al colapso transitorio de uno de los sectores más importantes de nuestra economía, que es el sector turismo. Vamos a hacer una pausa.